creciendo en los acomodados suburbios de Barcelona, jamás imaginé que el legado de mi familia se convertiría en aquello que terminaría por destrozarnos. La imponente mansión de estilo victoriano en la calle Faro, con su terraza envolvente y sus jardines meticulosamente cuidados, albergaba recuerdos de incontables cenas dominicales y celebraciones festivas. Mi abuela, Leonor Bradford, había construido un imperio a partir de un pequeño taller textil, transformándolo en una potencia manufacturera que empleaba a la mitad de la ciudad. La herencia millonaria que dejó atrás significaba más que dinero, era la culminación de 3 generaciones de trabajo arduo, innovación y sacrificio. Recuerdo haberme sentado en el alféizar de la ventana de la biblioteca, observando a mi hermano Tomás jugar al béisbol en el patio con nuestros primos. En aquellos tiempos, éramos inseparables. Siempre me reservaba un sitio en la mesa, me defendía de los abusones en el colegio y compartía sus galletas con chispas de chocolate de la panadería Murphy, que quedaba a pocas calles. Nuestros padres, Jaime y Margarita, nos educaron haciéndonos creer que la familia lo era todo. La sangre es más espesa que el agua, decía papá en nuestras reuniones familiares semanales, con una voz cargada de convicción. Las primeras grietas aparecieron durante mi segundo curso en el ISE. Había optado por estudiar administración de empresas, siguiendo los pasos de la abuela Leonor. Tomás, 3 años mayor, ya trabajaba en la empresa familiar, aprendiendo directamente de papá. Los murmullos comenzaron de a poco, preocupaciones sobre que una mujer se hiciera cargo, dudas acerca de mi capacidad para soportar la presión, sugerencias de que la tradición imponía un liderazgo masculino. La tía Sara, la hermana menor de mamá, solía acariciarme la mano en las reuniones familiares y decirme, cariño, ¿no preferirías centrarte en formar tu propia familia? El mundo de los negocios puede ser tan exigente. Me lancé de lleno a mis estudios, decidida a demostrar mi valía. Mi compañera de piso, Jenny Chen, se convirtió en mi confidente más cercana, quedándonos despiertas hasta altas horas repasando informes financieros y estrategias empresariales. Eres el doble de inteligente que cualquiera de ellos, me decía mientras me pasaba otra taza de café sobre el diminuto escritorio de nuestro dormitorio. Simplemente les da miedo porque saben que tienes razón. Las prácticas de verano en firmas competidoras levantaron cejas en las cenas familiares. El tío Roberto, siempre rápido para opinar tras su tercer vaso de vino, rememoraba cómo eran las cosas en sus tiempos. La tensión se sentaba en el comedor como una densa niebla, rota solo por el tintinear de los cubiertos y conversaciones forzadas sobre el clima. Mamá apretaba mi mano debajo de la mesa, su silencioso apoyo era un salvavidas en esos momentos incómodos. Durante mi último curso, conseguí un prestigioso puesto de consultoría en McKinsey. El día que compartí la noticia, el semblante de Tomás se oscureció. Estábamos en la cocina de la casa familiar, con la luz otoñal filtrándose por las ventanas y el aroma de la tarta de manzana de mamá llenando el ambiente. «Estás abandonando la empresa familiar», dijo con voz tensa por la decepción. «Todo lo que construyó la abuela, todo por lo que ha trabajado papá, simplemente te estás alejando de ello». Tratando de explicarle que deseaba adquirir experiencia externa para aportar nuevas perspectivas a la compañía, me encontré con un muro que ya se alzaba, ladrillo a ladrillo, erigido a base de malentendidos y orgullo herido. Las llamadas semanales se volvieron mensuales, luego trimestrales. Nuestra risa espontánea se transformó en un forzado intercambio de cortesías. La herencia se convirtió en una sombra que ensombrecía cada reunión familiar. Aquella festividad de Acción de Gracias fue particularmente tensa. El primo Miguel, siempre el pacificador, intentó desviar las conversaciones hacia terrenos neutros, pero la corriente subterránea de resentimiento era imposible de ignorar. Atisbé conversaciones en voz baja en rincones y noté cómo ciertos familiares quedaban en silencio al verme llegar. Encontré consuelo en mi trabajo, construyendo una reputación de innovación y pensamiento estratégico. Mi jefa, Linda Martínez, se convirtió en mi mentora, enseñándome a navegar por el mundo corporativo dominado por hombres con gracia y determinación. La resistencia de tu familia, me comentó un día durante el almuerzo en el café esquina, nace del miedo al cambio. El cambio amenaza los patrones cómodos sobre los que han edificado sus vidas. Los últimos hilos del tejido familiar, antes tan unido, comenzaron a desenredarse durante la cena del aniversario de la abuela Leonor. El evento se celebró en el Club Somerset, lugar en el que ella fue una de las primeras socias femeninas.
Tomás había bebido en exceso, y sus palabras se volvían más agudas a medida que avanzaba la velada. Al mencionar mi reciente ascenso, se burló, en voz tan alta que las mesas cercanas pudieron escuchar. «Debe ser agradable», dijo, removiendo su whisky, «tener todo servido porque eres la niña de papá». El dolor era profundo, pero ya no se trataba solo de Tomás. Veía el mismo prejuicio reflejado en los ojos de otros familiares, las tías que dejaron de invitarme a su club de lectura, los primos que me excluían de sus proyectos empresariales. La herencia, que debía ser una bendición, se había tornado en una maldición, haciendo visibles las fisuras en los cimientos de nuestra familia. Pasé el resto de la Navidad en mi apartamento en el barrio del Born, rodeada de expedientes y envases de comida para llevar del restaurante chino local. Jenny, que ahora trabajaba en una startup tecnológica en Seattle, me llamó para saber cómo estaba. «Las familias son complicadas», dijo con voz entrecortada por el teléfono. «Pero no puedes permitir que sus limitaciones se conviertan en las tuyas». El peso del legado se hacía más insoportable con cada día que pasaba. Me encontraba mirando viejas fotografías familiares, tratando de identificar el momento exacto en que todo cambió. ¿Fue en la reunión de directorio cuando cuestioné la anticuada estrategia de marketing del tío Roberto? ¿O quizás en la reunión familiar en la que defendí mi decisión de modernizar los métodos de producción? La herencia no se trataba solo de dinero, representaba todo por lo que había luchado: respeto, reconocimiento, el derecho a forjar mi propio camino sin dejar de honrar el legado familiar. Pero conforme el invierno se profundizaba y se acercaba el nuevo año, comprendí que el precio de ese legado podría ser más alto de lo que jamás imaginé. El lazo cálido e inquebrantable que compartía con mi hermano se había congelado, transformándose en algo afilado y peligroso, esperando el momento preciso para quebrarse por completo. El enfrentamiento se dio una fría noche de marzo en el Asador Mortón, en el centro de Barcelona, donde la familia se había reunido para celebrar el 60º cumpleaños de papá. La sala privada vibraba con conversaciones y el tintinear de copas de vino, mientras afuera la lluvia golpeaba constantemente las ventanas de piso a techo. Esa tarde había asistido a una reunión de directorio, atravesando el tráfico en la autopista AP7 para llegar a tiempo, decidida a no darle a Tomás otra oportunidad para criticarme. Mamá lo había organizado todo a la perfección, desde las tarjetas de sitio cuidadosamente dispuestas hasta el soufflé de chocolate favorito de papá para el postre. Me senté entre la prima Emma y el tío Roberto, intentando concentrarme en las historias de Emma sobre su nueva consulta pediátrica, mientras ignoraba las miradas punzantes que Tomás me lanzaba desde el otro lado de la mesa. Había estado bebiendo desde antes de mi llegada, con las mejillas enrojecidas por encima de un filete apenas tocado. La tensión se había ido acumulando a lo largo de la semana. Se acercaba la revisión financiera trimestral de la empresa y había descubierto algunas irregularidades inquietantes en las cuentas que gestionaba Tomás. Cuando intenté hablar con él en privado en su oficina el día anterior, me desestimó, alegando que estaba demasiado ocupado para lidiar con mi micromanagement. El recuerdo de ese gesto despectivo aún me dolía. «Sara, ¿me pasas las patatas, por favor?», interrumpió la voz de mamá. Extendí la mano hacia la fuente de plata, pero Tomás intervino de inmediato. «Oh, déjame ayudarla», dijo con tono cargado de sarcasmo. No quisiera que se agote con una responsabilidad tan pesada. Unas risitas incómodas recorrieron la mesa. Papá le lanzó una mirada de advertencia, pero Tomás ya estaba demasiado ebrio como para notar o importarle. Respiré hondo, recordando el consejo de Linda sobre elegir mis batallas. «Puedo con ello, gracias», respondí con voz firme, pasando las patatas al tío Roberto. La conversación continuó, pero el ambiente había cambiado, como el aire previo a una tormenta. La tía Patricia, siempre ajena a la tensión, se lanzó a relatar su reciente crucero por las Islas Baleares. Picoteaba mis judías verdes, tratando de mantener la calma, pero podía sentir la mirada expectante de Tomás, esperando su oportunidad. Cuando el camarero vino a retirar los platos del primer servicio, Tomás empujó bruscamente su silla hacia atrás. «¿Saben qué?», anunció lo suficientemente alto para silenciar las demás conversaciones. «Creo que ya es hora de abordar el elefante en la sala». Se levantó tambaleándose, aferrándose al respaldo de la silla. «Estamos todos aquí, fingiendo que todo está bien, mientras la empresa, nuestro legado familiar, se desmorona. Tomás,
por favor, susurró mamá, con el rostro pálido. Este no es el momento ni el lugar. Pero él no había terminado. ¿Quieren saber lo que descubrí hoy? Sacó un papel arrugado del bolsillo. Mi hermanita ha estado reuniéndose espaldas nuestras con consultores de modernización. Planea, optimizar, las operaciones, eso es el eufemismo corporativo para despedir a la mitad de nuestros leales trabajadores, ¿no es así, Sara? El silencio se apoderó de la sala. Podía oír mi corazón latir con fuerza en mis oídos. Eso no es cierto, dije en voz baja. Los consultores nos están ayudando a ser más eficientes, pero nadie perderá su empleo. Si hubieras asistido a alguna de las reuniones de planificación, se rió amargamente. ¿Te refieres a tus pequeños desvaríos de poder? Sentada con tu título de ISE y tus hojas de cálculo elegantes, pretendiendo saber más que quienes llevan décadas en esta industria. Papá se levantó, dejando caer su servilleta al suelo. Basta, Tomás. Estamos aquí para celebrar, no, déjala defenderse. La voz de Tomás se elevó. Que explique por qué cree que merece dirigir esta empresa. Yo soy hombre, tú no tienes derecho porque eres mujer. Frágil, las palabras explotaron de él, agudas y venenosas, resonando en las paredes revestidas de madera. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de la tía Patricia se estrelló contra su plato. Emma intentó tomar mi mano debajo de la mesa, pero yo la aparté, levantándome despacio para enfrentar a mi hermano. ¿Acaso de esto se trata realmente? Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban. ¿No son los consultores ni la modernización, sino el hecho de que soy mujer? No tergiverses mis palabras, escupió. No estás capacitada. Jamás has trabajado un solo día en la fábrica. Nunca, trabajé todos los veranos en el instituto y la universidad, Tomás. En cada departamento. Mientras tú estabas en campamento de rugby y navegando con tus amigos, yo aprendía el negocio desde abajo y tú ni te diste cuenta, ¿verdad? Estabas demasiado ocupado pensando que simplemente me apartaría para que tú tomases el control. La lluvia afuera había intensificado, golpeando las ventanas con fuerza. Un relámpago iluminó los rostros atónitos alrededor de la mesa. El tío Roberto miraba fijamente su copa de vino. La tía Patricia tenía lágrimas recorriendo sus mejillas. Estás destruyendo todo, continuó Tomás con la voz quebrada. Todo lo que nuestra familia construyó. Y todos tienen miedo de detenerte porque eres la princesita de papá. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no era ira, sino una comprensión cristalina. Tienes miedo, dije suavemente. Tienes pánico de que realmente pueda ser buena en esto. De que pueda implementar cambios que funcionen. De que tenga éxito donde tú has tenido demasiado miedo de intentarlo. Se abalanzó hacia adelante, haciendo estrellar su vaso de agua contra el suelo. Papá y el tío Roberto se apresuraron a contenerlo, pero él los apartó sin esfuerzo. ¿Te crees tan lista?, gritó. ¿Piensas que tu título de ISE y tus ideas progresistas te hacen superior a mí? He dedicado mi vida a esta empresa. Y yo no, le repliqué, perdiendo finalmente la compostura. Cada decisión que he tomado, cada noche en vela, cada festividad que he sacrificado, ha sido por la empresa. Por nuestra familia. Pero no puedes ver más allá de tus prejuicios para reconocerlo. Mamá lloraba ya, con el maquillaje corrido en oscuras estrías por su rostro. Emma se había acercado para consolarla, mientras la tía Patricia llamaba frenéticamente al camarero. La celebración de cumpleaños perfecta se había transformado en un caos, reflejado en las ventanas empañadas por la lluvia, nuestra tragedia familiar privada enmarcada por el resplandor nocturno de Barcelona. Creo, dijo papá con voz tensa de ira contenida, que esta cena se termina. Sacó la cartera y dejó caer billetes de 100 euros sobre la mesa. Tomás, te tomarás un taxi para volver a casa. Sara, Emma te llevará. Mientras recogíamos nuestras cosas en un silencio atónito, vi reflejados en la ventana a Tomás y a mí, parados en extremos opuestos de la sala, espejos de dolor y traición. En ese instante, nos vi como niños de nuevo, compartiendo secretos y sueños, protegiéndonos mutuamente del mundo. Pero esa versión de nosotros se había desvanecido,
destrozada por palabras que jamás se podrían retractar. El viaje de regreso con Emma transcurrió en silencio, interrumpido solo por el rítmico sonido de los limpiaparabrisas. Intentó conversar un par de veces, pero al final se rindió. ¿Qué podría decirse después de presenciar una muestra tan cruda de disfunción familiar? Aquella noche, me quedé despierta en mi apartamento, repitiendo en mi mente las palabras de Tomás. El dolor era agudo e inmediato, pero algo más crecía junto a él, una determinación que se sentía tan firme como el acero en mi columna vertebral. Sus palabras pretendían rebajarme, ponerme en mi lugar, pero en cambio revelaron la verdadera naturaleza de aquello contra lo que luchaba. Ya no se trataba solo de la herencia, ni siquiera de la empresa. Se trataba de liberarme de las cadenas del prejuicio que habían atado a las mujeres de nuestra familia durante generaciones. Cuando el alba empezó a teñir el cielo de rosa y oro, tomé una decisión. No dejaría que el odio de Tomás me definiera. No me encogería para hacerlo sentir superior. La empresa necesitaba cambiar, si eso implicaba enfrentar sola generaciones de tradición patriarcal, así sería. Al fin y al cabo, era la nieta de mi abuela, y Leonor Bradford nunca se echó atrás ante una lucha. La semana siguiente a aquella desastrosa cena en el Asador Mortón, me tomé un permiso personal en el trabajo. Necesitaba espacio para reflexionar, procesar y planear mi siguiente movimiento. Mi apartamento en Elborn me resultaba demasiado cercano a todo, así que conduje hasta la cabaña familiar en Cantabria, un pequeño refugio en la costa. El viaje de 3 horas por la autopista A7 me dio tiempo para despejar la mente, mientras el ritmo constante de la carretera ayudaba a calmar mis pensamientos acelerados. La cabaña era tal como la recordaba de los veranos de mi infancia, las persianas azules necesitaban una nueva mano de pintura, y la puerta mosquitera aún chirriaba, pero se sentía como un santuario. Pasé el primer día sentada en las desgastadas tumbonas del porche, observando cómo las olas rompían contra la escarpada orilla, dejando que el aire salado se llevara la tensión residual de la ciudad. Esa misma noche, Jenny llamó y finalmente me dejé llevar por las lágrimas al contarle todo. No puedo dejar de escuchar sus palabras, le confesé, acurrucada en el viejo sofá de cuadros. La forma en que me miraba, como si no valiera nada. Menos que nada. Escúchame, dijo Jenny con voz firme al teléfono. Eres Sarah Bradford. Te graduaste siendo la mejor de tu promoción en el ISE. Ya has transformado 3 departamentos en la empresa. Las palabras de tu hermano no te definen, son tus acciones las que cuentan. Tenía razón, por supuesto. La mañana siguiente me dediqué a revisar antiguos álbumes de fotos que encontré en el baúl de cedro de la cabaña. Había una imagen de la abuela Leonor en su primer taller, con las mangas arremangadas y la determinación escrita en el rostro. Otra la mostraba estrechando la mano del alcalde en la inauguración de nuestra segunda fábrica. Ella había enfrentado sus propias batallas, roto sus propias barreras. La herencia no era solo dinero, era su legado de coraje. Saqué mi portátil y comencé a investigar. Leí artículos sobre directoras que rompían barreras en industrias dominadas por hombres. Me informé sobre Mary Barra en General Motors, Indra Nooyi en PepsiCo, y muchísimas otras que habían enfrentado desafíos similares. Sus historias resonaban en lo más profundo de mí, despertando una determinación feroz que desconocía poseer. Linda, mi mentora, me envió un paquete de cuidado que llegó el tercer día en la cabaña. Dentro había una copia de Lean in the Sheryl Sandberg, una caja de mi té Earl Grey favorito y una nota manuscrita. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, naciste para luchar. Esa tarde la pasé en la playa, con el libro en el regazo, subrayando notas en los márgenes y trazando paralelos con mi propia situación. La cafetería local, Harbour Coffee, se convirtió en mi rutina matutina. La dueña, María, era una mujer de 60 años que había construido el lugar desde cero tras la muerte de su marido. Los hombres siempre querrán decirte lo que no puedes hacer, me dijo una mañana, deslizando un muffin de arándanos extra en mi plato. El truco es sonreír, asentir y luego demostrarles que se equivocan. Empecé a correr por la playa cada mañana, empujándome un poco más cada día. El esfuerzo físico ayudaba a despejar mi mente, y encontraba soluciones a problemas mientras trotaba. Pensaba en la anticuada infraestructura de la empresa, en la resistencia a la transformación digital, en las ineficiencias de nuestra cadena de suministro.
Cada reto se transformaba en un enigma a resolver en lugar de un obstáculo insuperable. Emma condujo para visitarme un fin de semana, trayendo noticias de casa. Papá está furioso con Tomás, me informó mientras caminábamos por la orilla. Lo han suspendido de las reuniones de directorio hasta nuevo aviso. Y la tía Patricia incluso se pronunció en la cena dominical, dijo que ya era hora de que la empresa contara con perspectivas frescas. El apoyo significaba más de lo que podía expresar, pero sabía que esto no se trataba solo de que otros pelearan mis batallas. Necesitaba encontrar mi propia voz, mi propia fuerza. Comencé a escribir en un diario, trazando mi visión para el futuro de la compañía. La innovación no tenía que significar destruir nuestro patrimonio, podía implicar construir sobre él, hacerlo más sólido. Una noche de tormenta, incapaz de dormir, encontré el viejo diario de la abuela Leonor en una caja polvorienta del ático. Sus palabras de 1962 saltaron de la página. Dicen que una mujer no puede dirigir una fábrica. Dicen que no es propio de una dama negociar contratos. Pues yo les demostraré lo contrario. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo sobre sus luchas, sus victorias, su inquebrantable fe en sí misma. Llamé a mamá al día siguiente. No habíamos hablado realmente desde aquella cena, y su voz sonaba vacilante al contestar. Lo siento tanto, querida, empezó, pero la interrumpí. Mamá, necesito que me escuches. No me disculparé por ser quien soy ni por lo que aspiro a lograr. Amo a esta familia y a nuestra empresa, pero las cosas tienen que cambiar. Y seré yo quien las cambie. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. Suena como si te hubieras vuelto igual que tu abuela. Por primera vez en semanas, pude percibir el orgullo en su voz. Cuando se cumplió la segunda semana en la cabaña, sentí despejarse la niebla de dolor y confusión. En su lugar, emergió una claridad inquebrantable. Pasé mi último día organizando mis notas, creando planes de acción y preparándome para lo que sabía sería un difícil regreso a Barcelona. La herencia que antes parecía una carga ahora se convertía en una responsabilidad, no solo hacia el legado de mi familia, sino hacia cada mujer que alguna vez le dijeron que no era suficiente. Pensé en todas las empleadas de nuestra empresa, observando este drama desarrollarse, preguntándose si algo cambiaría alguna vez. Les debía a ellas, a la abuela Leonor y a mí misma, mantenerme firme. Esa última noche, bajé hasta la playa al atardecer. La marea subía, cada ola borraba las huellas del día en la arena. Mañana conduciría de regreso a Barcelona. Mañana entraría a la oficina con la cabeza bien alta. Mañana comenzaría a transformar no solo la empresa, sino la mentalidad que nos había frenado durante tanto tiempo. Inspirada por el aire salado, tomé una última bocanada de fuerza, sintiendo el ímpetu de generaciones de mujeres fuertes fluyendo en mí. Las palabras de Tomás ya no tenían el poder de herirme, se habían convertido en el catalizador de algo mucho mayor que nuestra rivalidad fraternal. No se trataba solo de demostrarle que estaba equivocada, sino de probar que la capacidad no tiene género, de que la tradición puede evolucionar sin ser destruida, de que el futuro pertenece a quienes se atreven a moldearlo. Al día siguiente, mientras empacaba mi coche, María de la cafetería me entregó un vaso térmico de café y otro muffin de arándanos. «Dals con todo, querida», dijo guiñándome un ojo. Sonreí, sabiendo que eso era precisamente lo que iba a hacer, no con ira o venganza, sino con la fuerza serena e imparable de la convicción absoluta de quién soy y lo que puedo lograr. Regresé a Barcelona en una fresca mañana de lunes, conduciendo directamente a la nueva sede de Manufacturas Bradford, situada en el distrito del Puerto. El edificio de ladrillo rojo que tanto conocía se veía diferente, no intimidante, sino repleto de posibilidades. Había organizado una reunión con Tomás a las 9, pidiendo a Linda que estuviera presente como tercera parte neutral. La secretaria de mi hermano, Nancy, me esbozó una pequeña sonrisa al pasar junto a su escritorio. La noticia del incidente en el asador Mortón ya se había difundido. Tomás ya estaba en la sala de conferencias, desplomado en una silla, luciendo cansado y con leves señales de resaca. Las 2 semanas anteriores no le habían tratado bien. Su apariencia impecable estaba desaliñada, su corbata ligeramente torcida. Linda se sentaba en una esquina, con su tablet lista para tomar notas. La luz matutina se colaba por las amplias ventanas,
proyectando largas sombras sobre la pulida mesa de caoba. Gracias por venir, dije cerrando la puerta tras de mí, con voz serena y controlada. El tiempo en la cabaña no solo me había dado resolución, sino claridad. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en la cena de papá. Tomás se retorció incómodo. Mira, bebí de más. Dije algunas cosas, no, lo interrumpí, sentándome frente a él. Esto no se trata de que bebieras de más. Se trata de años de prejuicio, de menospreciar mis capacidades, de intentar socavarme por ser mujer. El aire acondicionado murmuraba en el fondo mientras sacaba el diario de la abuela Leonor y lo colocaba sobre la mesa. ¿Sabes lo que escribió la abuela en 1962, cuando el banco se negó a darle un préstamo por ser mujer? Escribió, dicen que ser mujer me hace débil. Pronto aprenderán que ser subestimada es mi mayor fortaleza. Los ojos de Tomás se posaron brevemente en el diario, luego se desviaron. Pude ver que recordaba los veranos en casa de la abuela, escuchando sus historias sobre cómo construyó la empresa. Nunca hizo distinciones entre nosotros, vio potencial en ambos nietos. He pasado estas 2 semanas pensando en nuestra familia, en la empresa y en nuestro futuro, continué. He revisado los números, Tomás. Los departamentos que administras han caído un 15% en eficiencia. Los planes de modernización que rechazaste podrían ahorrarnos millones y crear mejores condiciones laborales para nuestros empleados. Linda deslizó en silencio un informe con los últimos datos trimestrales. Tomás los miró, y su rostro se tornó rojo. Eso no puede ser, son precisos, intervino Linda suavemente. Yo misma los verifiqué. Me incliné hacia adelante. Esto ya no se trata de tú contra yo. Se trata de las 150 familias que dependen de esta empresa para ganarse la vida. Se trata del legado de la abuela. Se trata de hacer lo correcto. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, una sirena sonaba a lo lejos. Tomás se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que me hizo suspirar por aquellos tiempos más sencillos. ¿Qué esperas de mí?, preguntó finalmente con voz áspera. Quiero que reconozcas tu prejuicio. Quiero que entiendas el daño que has causado, no solo a mí, sino a cada mujer en esta empresa que ha oído hablar de tu arrebato. Quiero que enmiendes tu error. Saqué otro documento, una propuesta para una iniciativa integral de diversidad e inclusión en la empresa. Esto incluye formación obligatoria para todos los puestos directivos, programas de mentoría para empleadas y rutas claras de ascenso basadas en el mérito, no en el género. Tomás tomó la propuesta, pasándose las páginas lentamente. Pude ver que, al llegar a la sección sobre su papel, se dio cuenta de que tendría que dejar el cargo de jefe de departamento, pero permanecer en el consejo. Condicionado a completar el programa de formación y a presentar una disculpa pública. «¿Quieres que me humille?», dijo, pero el tono de su voz había perdido la lucha. «No», respondí. «Quiero que crezcas. Quiero que seas el hermano al que solía admirar, el que me protegía y creía en mí, ¿te acuerdas de él?». Algo cambió en su expresión. Miró la fotografía familiar colgada en la pared de la sala, la abuela Leonor, erguida frente a la fábrica, con nosotros 2 a su lado, niños. «Recuerdo cuando te caíste de la bicicleta», dijo en voz baja. «Debías tener unos 7 años. Te raspaste la rodilla feo, pero no lloraste. Simplemente te levantaste y seguiste pedaleando. Yo aprendí eso de ti», contesté suavemente. «Tú me enseñaste a ser fuerte, Tomás, cuando empezaste a ver esa fortaleza como una amenaza». Bajó la propuesta y, por primera vez en años, me miró de verdad. «He sido un idiota, ¿no es así?». «Sí», admití. «Un idiota monumental». Una tenue sonrisa se dibujó en sus labios. La abuela me habría dado una buena reprimenda por lo que dije en el asador Mortón. Quizás aún lo haría, si es que hay justicia en el más allá. Linda aclaró la garganta suavemente. «¿Programo la reunión general para mañana por la mañana?». Tomás se enderezó en su silla. «No», dijo. «Hagámosla ahora. Toda la empresa necesita escuchar esto, y deben escucharlo hoy». 1 hora más tarde, de pie en el área principal de montaje de la fábrica, rodeada de todos los empleados que cabían en el espacio,
observé a mi hermano acercarse al micrófono. Se veía nervioso. Thomas Bradford, quien podía cautivar a clientes potenciales sin despeinarse, estaba realmente nervioso. Muchos de ustedes ya se han enterado de lo sucedido en la cena del cumpleaños de papá, comenzó. Lo que oyeron es verdad. Dije cosas que no solo fueron poco profesionales, sino profundamente erróneas. Permitir que mi prejuicio y mi orgullo nublaran mi juicio. Olvidé los valores sobre los que se construyó esta empresa: innovación, respeto y la creencia de que el talento no conoce género. Los trabajadores guardaron un silencio absoluto, colgando de cada palabra. Vi a Nancy secándose los ojos con un pañuelo. Mi hermana, Sarah Bradford, es la persona más capacitada para guiar esta empresa hacia el futuro. No a pesar de ser mujer, sino porque posee la visión, las habilidades y el coraje para tomar las decisiones difíciles que yo he temido tomar. Renuncio a mi cargo de jefe de departamento, con efecto inmediato, y les pido su apoyo para comenzar un nuevo capítulo en la historia de la empresa. Se giró para mirarme directamente. Sarah, lo siento. Me equivoqué. ¿En todo puedes perdonarme? El momento se impregnó de una pesada posibilidad. Pensé en la niña que una vez idolatró a su hermano, en la mujer que había luchado tanto por demostrar su valía, en el futuro que podríamos construir juntas si ambas dejábamos atrás el pasado. Di un paso adelante y lo abracé, allí mismo, frente a todos. El área se llenó de aplausos. Por encima del hombro de Tomás, vi a papá parado en la entrada, con mamá a su lado. Ambos sonreían entre lágrimas. Más tarde, mientras observaba el atardecer tiñendo el horizonte de Barcelona en tonos dorados desde mi despacho, abrí nuevamente el diario de la abuela Leonor. El éxito no consiste en demostrar que los demás están equivocados, había escrito, sino en demostrar que uno mismo tiene razón. Sonreí, sabiendo que hoy habíamos logrado ambas cosas. Tomás golpeó mi puerta con 2 tazas de café en mano. ¿Tienes un minuto? Me gustaría saber más sobre esos planes de modernización. Siéntate, respondí. Tenemos mucho trabajo por delante. La herencia que casi nos destrozó terminó por unirnos, haciéndonos más fuertes. Mientras extendíamos los planes sobre mi escritorio, comprendí que, a veces, hacer que alguien se arrepienta no es cuestión de castigo, sino de ofrecerle la oportunidad de superarse. Los meses siguientes a la disculpa pública de Tomás trajeron más cambios de los que jamás habría imaginado. De alguna manera, nuestra historia se filtró en el país, sospecho que Nancy tuvo algo que ver, y de repente, Manufacturas Bradford se convirtió en un caso de estudio sobre la transformación corporativa. El titular del artículo decía: Negocio familiar rompe barreras de género, una historia moderna de cambio. La publicidad no era algo que hubiese planeado, pero decidí abrazarla. Linda me ayudó a prepararme para las entrevistas, entrenándome para transformar la lucha de nuestra familia en un mensaje de esperanza para otras mujeres empresarias. Tu historia importa, insistía en una de nuestras sesiones de preparación en Pensamiento Café, no se trata ya solo de ti y de Tomás, sino de cada mujer a quien le han dicho que no pertenece a la sala de juntas. La llamada más inesperada fue de Emilia Chen, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cataluña. Me invitó a hablar en su congreso anual en el Centro de Convenciones Fira de Barcelona. Necesitamos voces como la tuya, dijo. Historias que demuestren que el cambio es posible, incluso en las industrias más tradicionales. Pasé semanas preparando ese discurso, colaborando con Tomás para comprender en profundidad cómo habían evolucionado los prejuicios de nuestra familia. Sorprendentemente, él mostró una aguda reflexión al examinar sus propias creencias. No se trataba solo de género, admitió durante una de nuestras sesiones estratégicas nocturnas. Se trataba de control, de sentirme amenazado por cualquier cambio. Llevábamos tanto tiempo haciendo las cosas igual que olvidamos por qué lo hacíamos en primer lugar. El día del congreso, me paré frente a una sala de 300 mujeres emprendedoras, con las manos ligeramente temblorosas mientras ajustaba el micrófono. Mi abuela inició esta empresa con una sola máquina de coser y una idea. Comencé. Enfrentó discriminación, burlas y puertas cerradas una y otra vez. Pero persistió porque creyó que la capacidad no se determina por el género, sino por la pasión, la dedicación y la visión. La respuesta fue abrumadora. Al terminar,
mujeres se formaron en fila para compartir sus propias historias de discriminación laboral, de negocios familiares en los que fueron desplazadas por parientes varones, de las sutiles y menos sutiles maneras en que se sintieron menos. Cada relato fortalecía mi determinación de hacer más. De regreso en la oficina, trabajé junto con recursos humanos para implementar cambios integrales. Establecimos un programa de mentoría que emparejaba a directivas experimentadas con jóvenes promesas. La formación en diversidad que comenzamos con Tomás se volvió obligatoria para todos los niveles directivos. Revisamos nuestras prácticas de contratación, criterios de promoción y escalas salariales para eliminar el sesgo de género. Nancy, la exsecretaria de Tomás, se convirtió en nuestro primer caso de éxito. Había estado cursando en silencio clases nocturnas de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Barcelona. Cuando se abrió una plaza en el departamento de logística, se postuló. El propio Tomás la recomendó. Ella prácticamente ya dirigía mi departamento, admitió. Es hora de que tenga el título y el salario que le corresponden. Los cambios no siempre fueron fáciles. El tío Roberto renunció al consejo en señal de protesta, llevándose a algunos de los tradicionalistas. Pero por cada persona que se resistía, otras se sumaban a la nueva dirección. La prima Emma se integró al consejo, aportando su experiencia en administración sanitaria. La tía Patricia, para sorpresa de todos, se convirtió en una de nuestras más fervientes defensoras del cambio. Empezamos a organizar sesiones mensuales de almuerzo y aprendizaje, donde los empleados compartían sus experiencias y sugerencias. María, del departamento de contabilidad, habló de ser la única mujer en su área durante 15 años. Juan, de informática, destacó la importancia de los aliados masculinos en la creación de ambientes laborales inclusivos. Estas conversaciones, a veces incómodas pero siempre sinceras, sentaron las bases para un cambio cultural real. El efecto dominó se extendió más allá de nuestra empresa. Otros negocios familiares de la zona comenzaron a contactarnos en busca de asesoramiento para sus propios procesos de transformación. Les puse en contacto con recursos, compartí nuestras experiencias y, a veces, simplemente escuchaba mientras afrontaban sus desafíos. Cada historia de éxito se sentía como otro eslabón roto en la cadena de la misoginia sistémica. Un momento especialmente significativo se produjo cuando la hija de uno de nuestros operarios con más años de servicio fue aceptada en una escuela de negocios. Su padre, Miguel, llevaba 30 años en la empresa y, en un inicio, era escéptico sobre los cambios. Me encontró en el pasillo una mañana, con lágrimas en los ojos. Mi Jenny nunca pensó que podría dedicarse a los negocios, dijo. Verte dirigir esta empresa le cambió la idea de lo que es posible. Tomás y yo iniciamos un programa de becas para jóvenes mujeres que estudiaran administración, nombrándolo en honor a la abuela Leonor. La primera beneficiaria fue una joven brillante de El Raval que me recordaba a mí a esa edad, llena de ambición pero enfrentando una batalla cuesta arriba contra prejuicios arraigados. La transformación no se limitó a políticas y programas, se trató de cambiar corazones y mentes. Lo veía en pequeños gestos. Ejecutivos masculinos que incluían automáticamente a sus colegas femeninas en decisiones importantes, gerentes que buscaban activamente perspectivas diversas, y empleados jóvenes que se sentían lo suficientemente seguros para expresarse en las reuniones. Un año después de la disculpa pública de Tomás, organizamos una celebración en toda la empresa en el Hotel del Puerto. El lema fue rompiendo barreras, construyendo puentes. Al mirar a mi alrededor, vi el futuro por el que habíamos trabajado, hombres y mujeres colaborando en igualdad de condiciones, evaluados por sus aportaciones y no por su género. Durante la celebración, Linda me apartó para mostrarme algo en su teléfono. Nuestra empresa acababa de ser nombrada uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Barcelona. Tú lo lograste, me dijo apretándome el brazo. Convertiste una crisis familiar en un movimiento. Pero sabía que no era solo cosa mía. Era el fruto de cada persona que decidió examinar sus creencias y hacer cambios. Era Tomás, demostrando que las personas pueden evolucionar más allá de sus prejuicios. Eran nuestros empleados, adoptando una nueva forma de pensar. Era el espíritu de la abuela Leonor, vivo en cada mujer que se niega a ser limitada por las expectativas ajenas. Esa noche, mientras me encontraba en la terraza del hotel observando las luces titilar en el puerto de Barcelona,
reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. La herencia que una vez amenazó con destrozar a la familia se había convertido en una herramienta para el cambio positivo. No solo estábamos rompiendo cadenas, estábamos construyendo algo nuevo en su lugar, un futuro en el que el género no determinara el destino, donde la capacidad siempre importara más que la categoría. Mi vida personal floreció junto con lo profesional. La confianza y claridad que gané al defenderme se derramaron en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a establecer límites, a confiar en mis instintos y a no disculparme jamás por ocupar el lugar que me correspondía. María, la dueña de la cafetería en el barrio de San Andreu que me ayudó a encontrar mi fuerza en esas semanas cruciales de reflexión, sigue enviándome paquetes de cuidado con muffins de arándanos. Su hija ya tomó las riendas del negocio, expandiéndolo hasta convertirlo en una exitosa cadena en toda Cantabria. Nos inspiraste, decía en su última nota. A veces, basta ver a alguien alzarse para darte cuenta de que tú también puedes hacerlo. La vieja casa de veraneo en Cantabria se ha transformado en un centro de retiros donde organizamos talleres para mujeres empresarias. De pie en ese mismo porche en el que una vez cuestioné todo, ahora observo a otras encontrar sus propios momentos de claridad y propósito. El océano sigue ahí, constante y cambiante, tal como el camino que todos recorremos. Tomás y yo hemos empezado a escribir un libro juntos sobre nuestra experiencia, titulado provisionalmente Rompiendo el Ciclo, el viaje de una familia del prejuicio al progreso. Ha sido terapéutico analizar nuestra historia desde ambas perspectivas, comprendiendo cómo las creencias profundamente arraigadas pueden transformarse mediante el amor y la determinación. Recientemente, mientras revisaba unos viejos documentos, encontré aquel papel arrugado que Tomás me agitó durante aquella infame cena, su prueba de mi supuesta traición. Mirándolo ahora, puedo sonreír al ver lo lejos que hemos llegado. Los planes de modernización que él temía han hecho a la empresa más fuerte, competitiva y humana. La herencia millonaria resultó valer mucho más que su valor monetario. Se convirtió en el catalizador de una transformación que tocó a cientos de vidas, cambió innumerables mentes y ayudó a construir un futuro en el que la próxima generación de mujeres no tendrá que luchar las mismas batallas. Un futuro que la abuela Leonor habría querido ver. La semana pasada, hablé en la Escuela de Negocios de ISE, frente a un auditorio repleto de jóvenes ansiosos por dejar su huella en el mundo. Al observarlos, hombres y mujeres de todos los orígenes, cada uno con sus propios sueños y determinación, sentí una profunda esperanza. El éxito no se trata solo de romper barreras, les dije, evocando las palabras de la abuela en su diario. Se trata de construir puentes en su lugar. De crear un mundo en el que la próxima generación no tenga que luchar tanto por hacerse un sitio en la mesa. Cada tarde, mientras conducía a casa y veía el sol ponerse sobre el horizonte de Barcelona, pensaba en el legado. No solo en la herencia económica que inició este viaje, sino en el verdadero legado que estábamos creando, uno de igualdad, respeto y posibilidades ilimitadas. Las cadenas de misoginia que parecían indestructibles se convirtieron en los cimientos de algo mejor. Al final, la liberación no es solo romper con lo que nos retiene. Es crear algo nuevo en su lugar, algo que eleve a todos. Y eso, quizás, sea la mayor herencia de todas. 5 años han pasado desde aquella fatídica cena en el Asador Mortón, y a veces aún me sorprendo de lo mucho que ha cambiado. Me encuentro en mi despacho en la nueva sede de Manufacturas Bradford, ubicada en el moderno distrito del puerto, observando cómo los buques de carga se desplazan por el puerto de Barcelona. El traslado desde nuestro antiguo edificio en el Eixample simbolizaba nuestra transformación integral, un salto hacia el futuro sin olvidar el pasado. La herencia millonaria, que antes parecía una carga, se ha multiplicado con creces. Bajo nuestro renovado liderazgo, el valor de la empresa se ha triplicado. Pero la verdadera riqueza no reside en nuestras cuentas bancarias, sino en las vidas que hemos tocado y en las barreras que hemos derribado. Esta mañana, desayuné con Tomás en nuestro antiguo lugar favorito, el Café de Mique en el Poble Sec. Tratamos de vernos al menos una vez al mes, solo los dos, para hablar de todo y de nada. Ahora él es diferente, más blando en los bordes, pero más fuerte en el fondo. Su hija adolescente, Katie, ha empezado a interesarse por el negocio, y verlo animarla ha sido una de mis mayores alegrías. ¿Recuerdas cuando creí que las mujeres no podían dirigir una empresa? Se rió, moviendo la cabeza mientras bebía su café.
Ahora Katie habla de hacer un MBA, y yo soy su mayor animador. La vida es irónica, a veces. La empresa se ha convertido en un modelo de igualdad de género en el sector manufacturero. La semana pasada, una delegación de Japón visitó para estudiar nuestras prácticas. Observé con orgullo cómo Nancy, ahora jefa de operaciones, los guiaba por la planta. Ha implementado mejoras en eficiencia que no solo han aumentado la productividad, sino que también han hecho el ambiente laboral más inclusivo para todos. Hemos ampliado la beca Eleanor Bradford para apoyar a 20 jóvenes cada año, enfocándonos en candidatas de entornos desfavorecidos. Muchas de ellas realizan prácticas con nosotros durante el verano, aportando nuevas perspectivas y energía a nuestros equipos. Una de las primeras beneficiarias, María Santos, de la Barceloneta, ahora lidera nuestra iniciativa de transformación digital. Los antiguos que inicialmente se resistieron al cambio han ido cediendo. El tío Roberto volvió al consejo el año pasado, admitiendo que se había equivocado. «Has construido algo extraordinario aquí», me dijo en la fiesta de Navidad. «Algo más grande que nosotros». Incluso la tía Patricia se ha convertido en una aliada inesperada, iniciando una red de mentoría para mujeres en el sector manufacturero que se ha extendido por toda Cataluña. La dinámica familiar ha sanado de maneras que jamás imaginé. Las cenas dominicales en casa de mamá y papá en el barrio gótico han vuelto a ser alegres, llenas de debates y risas en lugar de tensión. La semana pasada, nos reunimos todos para celebrar el 65 cumpleaños de papá, en el asador Mortón, de todo lugar. Esta vez, las únicas lágrimas fueron de felicidad. La transformación no se ha limitado a nuestra empresa. Nos hemos asociado con escuelas locales para crear programas STEM para niñas, patrocinado congresos de liderazgo femenino y colaborado con otros negocios familiares para implementar cambios similares. El efecto dominó ha tocado incontables vidas en toda Cataluña y más allá. Jenny, mi antigua compañera universitaria, voló desde Seattle el mes pasado para hablar en nuestra cumbre anual de mujeres en el liderazgo. «No solo rompiste el techo de cristal», le dijo al público. «Mostraste a otros cómo construir ascensores para subir por él». La metáfora pudo haber sonado cursi, pero capturó algo esencial de nuestro camino. Linda se retiró el año pasado, pero no sin antes ayudarnos a establecer el Instituto de Liderazgo Martínez. Un programa de formación diseñado específicamente para ayudar a las mujeres a sortear los desafíos del liderazgo corporativo. En su fiesta de jubilación, me abrazó y susurró: «Has superado todas las expectativas que alguna vez tuve para ti». La herencia se ha convertido en una fuerza para el cambio positivo, de formas que la abuela Leonor jamás habría imaginado. Hemos creado una fundación que apoya a emprendedoras, proporcionando financiación semilla y mentoría para que inicien sus propios negocios. Cada vez que reviso las solicitudes de financiación, pienso en la abuela intentando conseguir ese primer préstamo en el banco. Mi vida personal ha florecido paralelamente a lo profesional. La confianza y claridad que gané al defenderme se han reflejado en cada aspecto de mi existencia. Aprendí a establecer límites, a confiar en mis instintos y a nunca disculparme por ocupar mi lugar en los espacios que me pertenecen. Hoy, mientras conduzco cada tarde y contemplo el sol poniéndose sobre el horizonte de Barcelona, reflexiono sobre el legado. No solo la herencia financiera que dio inicio a este viaje, sino el verdadero legado que estamos construyendo, uno de igualdad, respeto y posibilidades sin límites. Las cadenas de misoginia, que alguna vez parecieron indestructibles, se han convertido en los cimientos de algo mejor. Al final, la liberación no se trata solo de romper con lo que nos retiene, sino de crear algo nuevo en su lugar, algo que eleve a todos. Y eso, quizás, sea la mayor herencia de todas.